enseñar o recordar lo que usted ya sabe. Amén. Porque a veces nosotros, nuestras mentes, nuestros corazones son muy olvidadizos. Y Dios, en su infinita misericordia, tiene que encender la alarma y tiene que hablarnos de tal manera para que nosotros de verdad estemos preparados. Estemos preparados. San Mateo 24, vamos a recordar del versículo 3. Y ustedes me van a ayudar allí sentaditos en alta voz conmigo. A ver, vamos a leer bien fuerte ese pasaje. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dejemos hasta allí. Bueno, los hermanos de Recursos les agradecemos también el trabajo que ellos realizan, pero hoy desafortunadamente no tenemos la transmisión por internet. ¿O sí la tenemos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, un saludo a todos los hermanos y amigos que nos observan a través del internet. Gracias a Dios, porque ayer no pudimos organizar y esta mañana tampoco estábamos. Gracias a Dios. Ellos, no sé si la hermana Cielo o la hermana Melissa pusieron el título del mensaje hace 8 días y me pareció bonito, aunque yo no lo puse así, pero me gustó. Y es: no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vamos a continuar esta mañana con ese tema, con la ayuda del Señor. Y vamos a recordar unas cositas simplemente. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Apostasía es engaño religioso, lo decíamos. Apostasía es apartamiento de la fe o negación de la fe. Apostasía es rebelión, división, insujeción, desobediencia al mandato divino. Y pudiéramos decir que la apostasía siempre ha existido, desde tiempos muy remotos. Es más, ahorita más adelante vamos a mirar un poco acerca de cómo el primer ser creado apostató, se rebeló contra Dios. Entonces usted imagínese desde cuánto tiempo atrás viene este problema de la apostasía. Y aunque ha existido siempre, el Señor Jesús y el apóstol Pablo particularmente mencionan, si usted estudia bien la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses del capítulo 2, el apóstol Pablo menciona que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe, o vendría el gran tiempo de la apostasía. Amén. ¿Sí lo han leído? Entonces, ¿por qué hablar otra vez de lo mismo? ¿Por qué, si siempre ha existido, para qué volver a tomar o tener en cuenta estas enseñanzas? Si usted lee el capítulo 24 de Mateo, dice la Biblia en el versículo 6: oiréis de guerras, rumores de guerras. Dice también el verso 7: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y la gente dice que eso siempre ha existido. El hambre siempre ha existido, ¿o no? Ha existido. Las pestes, las enfermedades siempre han existido. Los terremotos siempre han existido. Los levantamientos de reinos contra reinos, las guerras han existido. Pero ¿por qué el Señor habla de estas señales antes del fin? ¿Por qué Él repite o dice que en los últimos tiempos se iban a presentar estas cosas? Lo dice con el propósito de que nosotros sepamos que van a suceder con una mayor intensidad. Es decir, siempre ha existido la apostasía, siempre han existido los terremotos, siempre ha habido hambre, siempre han habido pestes, pero no como en los últimos tiempos las iba a haber. Amén. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto,
Porque, hermanos, la apostasía que hoy se está viviendo en este tiempo es de una proporción terrible, es realmente muy grande lo que se está viendo. Bendito el Señor. Por eso dice el Señor: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Porque qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Amén, hermanos. Eso dice la palabra. ¿Y cuántas doctrinas, cuántas denominaciones, cuántas organizaciones religiosas no hay que dicen ser cristianas y que dicen tener la verdad? Algo que yo escuché de nuestro pastor en su enseñanza de las señales antes de la venida del Señor, pareció muy importante. No vamos a hablar, él dijo, de lo que es apostasía en el mundo, porque la apostasía se da no en el mundo, se da en los que conocen al Señor. ¿Qué es apostatar de la fe? ¿Qué es negar la fe? Es porque simplemente un día conocieron la verdad, estuvieron en la fe y se apartaron de ella. Entonces hoy día hay muchos levantándose. ¿No ha escuchado usted que muchos hoy día se hacen llamar los ungidos? Los ungidos. Y la Biblia dice, o la palabra ungido más bien significa el Cristo. Eso es lo que significa la palabra ungido, el Cristo. Y el Señor dice aquí: vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Y aparte de aquellos que se han autoproclamado el ungido o el Cristo, también hay otros que se autoproclaman hoy día y se hacen llamar apóstol o profeta. ¿Sí los ha escuchado? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Usted no ve cómo en la mayoría de las campañas cristianas o evangélicas, de entre comillas cristianas, el nombre del predicador bien grande, en alto relieve, como si él fuera el ungido, como si él fuera el Cristo o el Mesías. Usted ha visto. Y dicen: noche de milagros, de sanidades y de señales. El nombre del predicador bien grande y bien en alto, y como si fueran ellos los ungidos, ¿verdad? Pero Jesucristo el Señor no aparece por ninguna parte. El Salvador y el ungido, que es el Señor, hermanos, no aparece. Y la gloria y la pompa y la grandeza se la dan a ese hombre. Y hay gente, hermanos, que por tocar a un hombre de esos hasta se desmayan. Yo no sé cuántos lo han visto por la televisión o por el internet. Pasa todo esto. Y todos estos son los llamados ungidos, que quiere decir Cristos. Y la gente como loca, hermanos, queriendo que estos supuestos ungidos los toquen, y se desmayan y se caen y se van de para atrás, y los tiene que recoger otra persona atrás porque se golpea de pronto la cabeza, el cerebro. ¿Sí han visto? Gloria al nombre del Señor. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo. Aunque ellos públicamente no digan yo soy el Cristo, por el solo hecho de sus obras, por lo que ellos hablan, por lo que ellos hacen, les hacen creer a las gentes que ellos son los ungidos. Y hacen milagros. Hacen milagros. ¿Sí hacen milagros o no hacen milagros? Y hacen sanidades. Y hacen señales.
Entonces uno pregunta, ¿y quién hace los milagros? Si son los falsos cristos, si son falsos apóstoles, si son falsos profetas, ¿quién es el que hace los milagros a través de ellos? ¿Será el verdadero Dios? ¿Será el verdadero Cristo? Si son falsos cristos, si son falsos apóstoles, si son falsos profetas. Entonces uno se pregunta, ¿quién es el que hace los milagros? Porque cuando yo predico, hermanos, que Jesucristo salva, amén. Cuando yo predico que Jesucristo salva, que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo, que Jesucristo liberta al pecador, tengo que decir, hermanos, que los milagros, las sanidades, las obras, las puede hacer solo Él y nadie más que Él. No yo, ni usted, solo Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo solamente, usted solamente, o nosotros solamente somos unos vasos de barro en las manos de Dios, pero el poder y la excelencia provienen del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, el imperio. A Él sea la gloria. Usted sabe por qué a Pablo le viene el aguijón. ¿Sí sabe de qué aguijón le hablo? Usted sabe por qué a Pablo le viene ese mensajero de Satanás para que lo abofeteara, para que no se enalteciera. Él mismo lo dijo. Y me fue enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que las revelaciones de Dios no me enaltecieran sobremanera. Le fue enviado ese aguijón para que no se enalteciera, para que entendiera que Él no era el Cristo, que Él era Pablo, y que estuviese contento en la gracia de Cristo. Hermanos, aquí todos somos iguales los unos a los otros. Aquí hay uno solamente que es diferente y se llama Jesucristo de Nazaret. Aquí todos somos hermanos. Él es el mayor de todos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces dice: mirad que nadie os engañe. Tiempo de engaño. Este es un tiempo de engaño. Este es un tiempo de confusión. Este es un tiempo de mucha iniquidad. Porque han venido ya están. Muchos, dice la Biblia, en mi nombre vendrán. Y se hacen pasar por pastores, por apóstoles, por profetas. Se hacen pasar por maestros porque son cristianos. Utilizan el nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús no aparece por ninguna parte. Aparece el nombre de ellos. Te hablan de Cristo, pero por pedacitos. Te presentan un evangelio, pero leudado, mezclado. No la sana doctrina de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. No te hablan de ese mensaje. Usted ve en sus campañas y en sus conciertos, porque aún en sus conciertos, afiches grandísimos de ellos: fulano de tal, milagros y señales. Y todos tienen el mismo sistema, todos trabajan con el mismo sistema. Cuidado, hermanos, nosotros no estemos copiando nada de eso. Cuidado, nosotros no nos estemos involucrando en nada de eso. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué? Y a muchos engañarán. A pocos, más bien a pocos. ¿Cambiamos de poquito? ¿O a muchos? A muchos. Usted lo ve en sus conciertos. Esos cantantes cristianos, entre comillas, esos evangelistas, esos predicadores. Los jóvenes y la gente se vuelven locos porque alguno de esos los toque o les estrechen la mano y dicen: wow, me tocó fulano, me tocó sultano. Y hablan más del artista, porque son artistas. Son artistas. No, así no digan amén todo, pero esos que predican ese falso evangelio son artistas del mundo. Por eso, hermano, yo personalmente, con todo el respeto y con mucho cariño, le tengo que decir a los jóvenes que yo no estoy de acuerdo con que los jóvenes se vayan a esos conciertos.
Bueno, eso es muy personal, pero eso, hermanos, está en el sistema de la apostasía de este tiempo. No es igual como los cantantes del mundo hacen. No es igual como en los conciertos que celebra el mundo ellos hacen. Las gentes son brincando y bregando a tirarse allá a la tarima a ver si logran tocar el pie, la mano del cantante, del artista. Hace poco, en un programa de nuestra iglesia, un joven salió a cantar. Y mucho cuidado, muchachos y muchachas. Bueno, a veces cometemos errores porque no nos lo han dicho, o no recordamos, o no sabemos. Pero cuando ya usted se le informa, o cuando usted ya se le da el consejo, cuando usted ya se le dice, usted es responsable si lo hace de nuevo. Y hace poco, hermanos, salió un joven de nuestra iglesia cantante, y por allí salieron unos muchachos y unas muchachas con unas pancartas, y el nombre del joven viene en alto y brincando y diciendo y coreando el nombre del muchacho. Bueno, no sé a qué se esté pareciendo eso. Bendito el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y si nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son los que están siguiendo a esos hombres? ¿No son muchos cristianos? ¿No son de nuestra iglesia también? A ver, puede ser. Y si el Señor dice, mirad que no os engañen. Y si ellos cayeron en ese engaño, entonces, ¿en qué cayeron? En la apostasía. Y se les inclinan y les hacen reverencia, cuando la Biblia dice, no te inclinarás a nadie. Amén, amén. No te inclinarás, solamente al Señor vuestro Dios adorarás. Mire, hermanos, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia mandó a levantar una estatua con su propia imagen, era grandísima y me imagino que era muy hermosa. Habían 3 muchachos en esa provincia de Babilonia, llamados Mesac, Sadrac y Abednego. Y entonces vieron algunos del reino de Babilonia que esos 3 muchachos no se arrodillaban, no se inclinaban, no adoraban la estatua, porque había sido mandado por el rey que todos los hombres de todas las provincias tenían que inclinarse y tenían que adorar la estatua, adorar su imagen. Pero esos 3 muchachos no se inclinaban. Y les dijeron, ¿ustedes no se inclinan? Y ellos dijeron, no nos inclinamos. Nosotros solamente nos inclinamos ante el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y las cosas que en él hay. Y así nos manden a matar, así nos metan al horno de fuego, no nos arrodillaremos. Así perezcamos, pues preferimos perecer, pero no nos inclinaremos. Sepa y díganle ustedes al rey que no nos arrodillaremos. Oh, nosotros tenemos un Dios que merece la adoración. Y así sea que Él no nos rescate del horno de fuego, no importa si morimos, pues que muramos, pero solo al Señor nuestro Dios adoraremos. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Hermanos, los verdaderos cristianos, los siervos de Dios, no nos inclinamos en el sentido de la adoración ante nadie más, sino solo ante Jesucristo. Ni siquiera que hay quienes, hombre, por respeto, claro, nosotros Dios nos mandó a respetar y respetamos las autoridades y respetamos nuestros pastores, nos sujetamos a ellos, les obedecemos porque es mandamiento de Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que los reverenciemos, que nos inclinemos. Hombre, a nadie jamás lo hacemos. Solamente Jesucristo merece que mis rodillas se postren delante de Él, no más. Gloria a Dios. Sea pastor, sea evangelista, sea el que sea, a nadie, solo Jesús merece ser adorado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien tiene alabanza para Jesús?
Es como en esos conciertos, hermanos, conciertos mundanos. Hay esos conciertos del mundo, la gente que se topan con el artista, les dicen, se les inclinan, se les tiran al piso. Ay, guau, por favor, dame un autógrafo, no, qué sé yo, una cantidad de cosas. Los idolatran. ¿Es así o no es así? Y así no está pasando hoy en muchos lugares del ámbito cristiano. A esos supuestos ungidos, a esos supuestos cantores y salmistas, los idolatran como locos. Hombre, hasta les piden ya autógrafos. ¿Ah? ¿Qué es eso, hermanos? Cuando en Cristo nosotros lo que debemos es tener como una hermandad. Somos hermanos, ¿cierto? Mire, el mismo Señor Jesucristo siendo Dios, porque es que cuando estuvo en los días de su carne aquí en la tierra, siendo hombre a la vez, Él sabía que Él era Dios, ¿o no? Pero Él siendo Dios, hermanos, dice la palabra que Él no se avergonzó de llamarse hermano de nosotros. Gloria al nombre del Señor, siendo Él el Padre de los espíritus de toda carne, siendo Él el creador de la tierra, el cielo y todo lo que allí hay, siendo Él el todopoderoso, hermano. Mire la sencillez, mire la humildad, mire la bajeza que Él tomó para hacerse semejante a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien dé alabanzas a Dios, por favor. Mire, hermano, cuando un hombre deja que se le inclinen ante él, es porque se cree un ungido, un Cristo, un enviado, un superpastor. Aquí no hay superpastores, aquí no hay apóstoles o profetas. Aquí lo que habemos son siervos de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, alabanzas a Dios. Mire, hermano, cuando Pablo y Bernabé llegaron a una ciudad llamada Listra, Dios a través de ellos sanó a un hombre que estaba lisiado de sus pies, estaba imposibilitado de sus pies. Y cuando la gente de esa región vieron esa hazaña, vieron ese milagro, esa señal, entonces la Biblia dice que a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio, y los trajeron ante las gentes y decían: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido hacia nosotros. Y entonces Pablo y Bernabé rasgaron sus vestidos, y entonces se metieron entre la multitud y les dijeron: hombre, varones, mujeres, niños, nosotros no somos hombres igual que ustedes, simplemente somos enviados que anunciamos que de esas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar. Alabanzas a Dios. Ellos no dejaron que se inclinaran o que les ofrecieran sacrificio, que les trajeran presentes por la señal, el milagro que habían hecho. Pero la Biblia dice que muy difícilmente pudieron lograr impedir que las gentes les ofrecieran sacrificio. Es un tiempo terrible, hermano, lo que estamos viviendo. Mucho engaño y mucha confusión religiosa. Tiempo de falsos cristos. Si usted está de acuerdo conmigo en lo que yo voy a decir, diga por favor amén. Tiempo de falsos cristos, tiempo de falsos apóstoles, tiempo de falsos pastores. Sí, Señor, tiempo de falsos evangelistas, tiempo de falsos maestros. Vamos a leer aquí la Biblia en Romanos capítulo 16 rápidamente. Romanos 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a ¿qué? A sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Efesios capítulo 4, versículo 14, un texto bien conocido por todos los lectores de la Biblia. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchos cristianos que les encanta oír la palabra, a todos nos encanta oír la palabra, pero mucho cuidado, no la podemos oír de donde venga. Hay que tener cuidado, porque puede ser que el que la esté enseñando sea un falso maestro. El pastor, el predicador tiene que conformarse a las palabras de esta sana doctrina. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe qué le pasó al diablo cuando era lucero? Primero fue lucero. En ese tiempo, cuando estaba en el cielo de Dios, no era diablo. Tuvo un tiempo que adoró a Dios, le sirvió a Dios, era como los otros ángeles en el cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? Le nació en su corazón la soberbia, la rebelión, se dividió, se apartó de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué le pasó? Dios lo expulsó del cielo. Y cuando descendió, dice la palabra, cuando ya había creación en el mundo, estaba Adán y Eva. ¿Qué fue lo primero que se evidenció en ese diablo, en ese lucero que se volvió diablo? ¿Qué fue lo primero que se evidenció? El engaño. Porque vio la oportunidad, Adán dejó a su esposa sola. Hermano, no dejemos nuestras esposas solas. Y le vino por allí el diablo y le dijo: oh, con que Dios os ha dicho que si comieres, no, es que Dios sabe que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y van a ser como el mismo Dios. Entonces Eva vio el fruto codiciable a sus ojos y fue engañada por el diablo. Y así como ella, también Adán. Y así como ellos, también nosotros un tiempo vivimos engañados. Pero en esta mañana le damos gracias a Cristo, porque el engaño Cristo nos lo quitó y nos declaró ahora su verdad. ¿Cuántos estamos en la verdad de Dios? Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Gloria a Dios. Por eso es que el Señor Jesús lo describe al diablo. Cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús hablando con los judíos, les dijo, les habló: Satanás no permaneció en la verdad. Un día estuvo en la verdad, pero salió de la verdad. Y sigue diciendo: porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es padre de mentira. El mentiroso es padre de mentira. Él es el gran engañador. Él es el que tiene confundido hacia el mundo. Él es el que tiene patas arriba este sistema pecaminoso. Pero hermanos, aquí hay una iglesia, y es la iglesia que Cristo fundó. Somos nosotros por su gracia en este mundo. Gloria a Dios. Volvamos a Mateo capítulo 24, verso 23. Verso 23 del capítulo 24. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice? No lo creáis. Amén. Y el verso 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Hay poder. Aún a los escogidos los puede engañar.
si fuere posible, los engaña. Bendito el nombre de Dios, bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos no se han ido de la iglesia y están detrás de hombres? Y algunos hermanos, a uno le da dolor cuando un hermano, cuando una hermana, cuando un predicador, un pastor se ha dejado engañar. ¿Y por qué fueron engañados? ¿Por qué fueron engañados? Porque se dejaron llevar más de la apariencia. Porque tienen un carisma tremendo para engañar, con una sutileza tremenda. ¿Usted sabe cómo se conoce al verdadero cristiano? Al verdadero predicador, al verdadero pastor. No por las apariencias, porque las apariencias engañan. ¿Sabe cómo se conoce al verdadero cristiano, al verdadero pastor? Se conoce por el fundamento bíblico que tiene. No por la forma de emocionar a las masas, no por su elocuencia y su manejo de la gente, sino por la doctrina que predica y que vive. Así se conoce al verdadero siervo de Dios, al verdadero cristiano. Ni siquiera porque echa fuera demonios o hace milagros. Oh, hermano, pero es que echa fuera demonios, pero hace sanidades, pero hace milagros. ¿No recuerda lo que le dijo el Señor Jesús un día? En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, pero ¿te acuerdas que en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor, ¿qué les dirá? Apartados de mí, hacedores de maldad, apóstatas, apartados de mí, no les conozco. Bendito el nombre del Señor. A mí no me garantiza que yo haga milagros, que yo haga señales, que yo sane personas. No me garantiza que yo sea un siervo de Dios eso. Porque hay personas que ponen primero los milagros, las sanidades, se van primero tras eso. Pero nosotros aquí lo primero no son los milagros, aquí lo primero no son las señales, aquí lo primero no son las sanidades, aquí lo primero es predicar el reino de Dios y su justicia. Aquí lo primero hay que predicar arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí lo primero, hermano, que tenemos es predicar a Jesucristo. Y la Biblia dice que cuando lo hacemos así, entonces las señales y los milagros nos siguen. La Biblia dice que los discípulos, después de que el Señor les dio la gran comisión, la gran recomendación, ellos se pararon y salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le precedían. Hermano, aquí predicamos la palabra. Hermano Ale, ¿y usted no cree en los milagros? Claro que sí, cada rato Dios hace milagros, cada rato Dios hace sanidad, pero eso no es lo primero aquí. Lo primero aquí es que adoramos a Jesucristo, es que le damos la gloria a Él, es que Él es el dueño, amo y Señor de esta iglesia, y las demás cosas Él no las añade. Dele ese aplauso al Señor mejor, a Él toda la gloria. Usted no ve cómo muchos andaban diciendo, mucha gente andaba diciendo. ¿Se acuerdan de un hombre llamado José de Jesús Miranda? Ya murió. ¿Sí se acuerdan? Muchos se acuerdan. Y tenía su programa de televisión y tenía pantalla por todo el mundo y tenía iglesia por todos estos lugares también de Colombia. ¿Y sabe qué hacía? ¿Sabe que él se autoproclamó y dijo: yo soy Jesucristo hombre? Dios reprenda al diablo. Yo lo miré y me daba la risa. Yo soy Jesucristo hombre. Falso Cristo. Pero otras veces, después de que se hizo marcar el 666, ya empezó a decir: yo soy el anticristo. Estaba más confundido, embolatado que caballo en un balcón. Y se murió. Le cayó una enfermedad, un cáncer que lo consumió y se lo llevó rapidito al tal Cristo falso ese. Y ahorita la esposa siguió con la organización y ahora ella se hace llamar Melquisedec.
Vea usted. Falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, que hacen señales, que hacen milagros. Sí, los hacen, pero ¿quién los hace a través de ellos? La Biblia dice, Pablo hablándole a los tesalonicenses, dice, cuyo advenimiento, cuya obra, cuyos señales son por obra de Satanás. Gloria a Dios. La Biblia habla de que en los últimos tiempos se levantarían hombres y que en el juicio, hermanos, Dios los va a mostrar lo que ellos verdaderamente eran. A nosotros no nos deben mover los milagros, ¿cierto que no? A usted lo mueven los milagros, examínese. Ay, si el Señor no me sana, si el Señor no me hace, si el Señor no me responde, entonces me voy para una iglesia donde Dios sí se manifieste, donde Dios sí haga milagros, donde Dios sí sane, porque muchos han dicho eso. ¿Por qué tanto tiempo que... Hermanos, así no nos conteste la oración, así no nos haga el milagro, así no nos sane la enfermedad, pero nosotros hemos conocido a uno que es el verdadero. Bendito. Y aunque digamos o pensemos, así no lo haga, Él nos hace el milagro. Él nos da la bendición. Gloria a Dios. Porque mire usted, uno de los más grandes hombres de la historia bíblica se llamó Juan el Bautista. Jesús dijo de él, de los que nacen de mujer, no se ha levantado otro más grande que Juan el Bautista. Y si usted lee, por ejemplo, la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 4, dice que no hizo ni un solo milagro. Porque no podemos fundamentar nuestra fe en las señales ni en los milagros. Nosotros creemos en los milagros y cada rato Dios los hace, pero eso no es lo primero aquí. Vamos a abrir la Biblia, Lucas capítulo 21, por favor. Aunque hagan milagros, hermanos, aunque hagan milagros, versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y dice, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Aunque hagan milagros, aunque hagan señales, aunque sean famosos, aunque tengan miles de personas siguiéndoles, no vayan, no vayan. Versículo 28 del mismo capítulo, Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿están sucediendo? ¿Están sucediendo? ¿Qué dice? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, Cristo viene. Nuestra redención está cerca. La salvación que se aproxima para nosotros es una realidad. Cuando veáis la apostasía, cuando veamos la falta de amor, cuando veamos la hipocresía y un montón de otras señales que son de los apóstatas, en vez de usted quedarse en su casa, en vez de usted quedarse el domingo, el martes, jueves, hermano, y diga, no voy más a la iglesia porque me pasó esto, me pasó aquello. No, hermano, usted tiene que pararse y decir, voy a la iglesia aunque nadie vaya, o muchos se hayan desviado del camino y otros se vayan tras otras cosas. Yo sigo adelante y levanto mi cabeza, porque sé que mi redención está cerca, sé que mi Cristo está que regresa, sé que en un momento, en un abrir cerrar de ojos, el que ha de venir vendrá y no tardará. Él está a las puertas. Gloria a Dios. Yo no voy, hermanos, a dejar lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos queremos seguir amando a Jesús? ¿Cuántos queremos seguir sirviendo a Jesús? Porque usted sabe qué quiere el enemigo, que usted se enfríe, que usted se vuelva una paleta, que
que se meta al congelador del diablo y que te apartes de Dios. Pero hay poder en el nombre de Jesús. La única manera en que usted y yo nos vamos a ir de una iglesia, de un lugar, es cuando allí no nos enseñen la verdad. Porque un lugar más bien donde no enseñan la sana doctrina. ¿Qué está pasando en ese lugar? Hay engaño, hay apostasía. Es un lugar, hermanos, de doctrinas, de demonios. Hay espíritus engañadores. La trompeta puede sonar ahora. No dicen todos amén. El Señor dijo que la hora ni el día nadie lo sabe. Así que la trompeta puede sonar cuando salgamos del culto, cuando estemos en casa, esta semana, a fin de año, qué sé yo, Dios lo sabe. Pero puede sonar la trompeta, hermanos, y nosotros debemos prepararnos o estar preparados, y debemos preparar nuestra familia. Yo a mis niñas hace días que no les digo, pero yo soy del que les digo con mi esposa: mamitas, Jesucristo viene por segunda vez. Mamitas, nos tenemos que preparar. Mamitas, tenemos que vivir para Dios, tenemos que consagrarnos, tenemos que orar, tenemos que estar en el culto, tenemos que hacer el devocional. Mamita, porque el Señor viene, porque la trompeta va a sonar y la voz de Dios se va a oír. Y entonces Dios va a descender hasta el cielo, hasta las nubes, desde el cielo, y entonces va a llamar a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra y les va a decir: suban aquí. La trompeta va a sonar, la voz de arcángel va a retumbar, la voz de Dios se va a sentir, y los muertos en Cristo van a resucitar, y los que estemos vivos nos vamos a levantar. Nos vamos con Él, nos vamos con Él. Yo no sé cuántos esta mañana nos queremos ir con Jesús. Tenemos que estar preparados. Preparados. Prepárate, hermano. Prepárate, joven. Prepárate, hijo. Prepárate, amigo. Jesús viene. Jesús viene. Jesús viene. ¿Y sabe qué es lo bueno? Cuando suene esa trompeta, ¿sabe qué va a pasar? Nos elevaremos, y en nuestra elevación no sentiremos otra cosa sino un gozo indescriptible, y no pensaremos en nadie más sino en Él, en ver la cara de aquel que nos amó y nos salvó y se entregó por nosotros, hermanos. Y no vamos a sentir dolor, y no vamos a pensar en el familiar, en el hijo, en la esposa, en el padre que se quedó. Porque la Biblia dice: mientras nuestros cuerpos aquí todavía no son glorificados, tenemos dolor y nos duele que nuestros familiares, que nuestros muchachos, que nuestros hermanos, tus familiares no obedezcan, no se conviertan. Nos duele que se vayan a quedar. Pero cuando el Señor nos levante, no vamos a pensar en nada de eso. No va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber clamor, no va a haber un recuerdo de los que se quedaron aquí. No, porque tendremos cuerpos glorificados, transformados, y allí estaremos en gozo, en celebración. Qué pesar que alguien, mientras haya oportunidad, mientras haya esperanza, mientras el Señor no haya regresado, nos dolemos, nos condolemos de nuestros familiares, de los vecinos, de los amigos. Pero un día, cuando Él nos levante, no habrá nada de eso. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que nos debe importar en esta mañana? Forcémoslos a ellos a entrar. Force a su familia de alguna manera. No le digo que lo coja del pelo y lo traiga. No. Digo, ore más por él. Estudie más la palabra. Comuníquese más con Dios. Háblele de parte de Dios. Bueno, desvélese por él, por ella. Fuércelo a entrar de esa manera.
Porque el día que Cristo venga, el que se quedó, se quedó. Bendito el Señor, bendito el Señor. ¿Sabe lo que a usted le tiene que importar aquí? No es que la iglesia, ay hermano, ya no se ven los milagros. Hermano, ya no se ven tantas sanidades como antes. Ya no, sí, está bien, y hay que tratar de recuperar muchas cosas que hemos perdido. Pero lo más importante aquí no son los milagros, ni las sanidades, ni nada de esas cosas. Lo importante aquí es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo más grande. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos limpie con su sangre, que lo torcido sea enderezado. No vendrá sin que antes venga ¿qué? El engaño religioso. Cuidado con esos programas que usted se pone a escuchar y a ver, donde se presentan todo tipo de burladores y engañadores. A través de la doctrina, hermanos, a través de una enseñanza también viene la apostasía, y muchos se apartan de la verdadera fe. Hay que mantenernos fieles a la palabra de Dios, a lo que nos han enseñado nuestros pastores. La Biblia dice, hay un proverbio 23 que dice: compra la verdad y no la vendas. Amén. ¿Cuántos han vendido la verdad por un plato de lentejas, así como Esaú? ¿Cuántos habrán vendido a Cristo, que es la verdad, por un poco de billetes más, por un poco de trabajo mejor, por un poco de esto más? No vendas la verdad, aunque te cueste la vida, no la vendas. Porque la verdad es la que a uno lo sostiene y lo mantiene. La verdad es la que nos va a llevar al cielo. La verdad es la que produce gozo de verdad. Jesucristo es la verdad. No lo vendas. ¿Qué más es apostasía? Apostasía es una falsa adoración, una falsa religión dentro aún del mismo evangelio. Pastores, hermano Alex, no entendemos qué quiere decir. Muchas veces el hombre que cae en la apostasía se aparta, apostata de la fe. Pero ¿qué sucede? Que él sigue creyendo, que sigue sirviendo a Dios de esa manera, porque se mete en cualquier iglesia o saca su propia iglesia donde la doctrina no es bíblica, porque carece de fundamentos y principios bíblicos, donde no se enseña la sana palabra de Cristo. Y las gentes, hermanos, piensan que cualquier cosa que se predique en la Biblia es palabra de Dios, y no es así. No a cualquier cosa que se predique es palabra de Dios. Por eso el mismo apóstol Pedro dijo: porque muchos indoctos e inconstantes tuercen la palabra, como también dice el apóstol las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Amén, amén. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo mira uno el engaño? Si es algo tan sutil, tan misterioso, tan escondido. Para poder mirar el engaño, uno necesita no solamente estos ojos carnales, porque con estos ojos usted no va a mirar ese tipo de engaño. ¿A cuántos no nos han metido aquí gato por liebre? ¿Ah? Nos han metido unos golazos. Pero para que no nos metan gato por liebre o esos golazos, usted necesita ejercitar los ojos espirituales, que Dios le dé de su luz, que Dios le dé de su visión, que Dios le dé discernimiento espiritual para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, cuál es el falso y cuál es el verdadero. Usted necesita pedirle a Dios: Señor, yo no quiero ser engañado, por favor, estoy en la verdad, manténme en la verdad. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles del principio?
Hermanos, ellos predicaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que nos dio redención. Ellos predicaban, hermanos, vida eterna, resurrección en Cristo. Amén. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? Muerte, sepultura, resurrección, perdón de pecados, salvación, y luego enseñanza doctrinal para que la iglesia viviera en prosperidad, en bendición espiritual, en gozo en el Espíritu, en poder, en santidad, en obediencia, en fe, en amor. Diferente a lo que enseñan hoy, ¿verdad? ¿Qué enseñan los apóstatas, los engañadores? Prosperidad económica, dinero, bendición, sanidades, milagros, posición. Esto no es el evangelio. Usan el nombre de Jesús para sacar dinero. Usan el nombre y el evangelio para enriquecerse, para hacer milagros, pero menos para predicar salvación. Y usted ve, hermano, que las personas pobres, los drogadictos, el marihuanero, el fornicario, la gente de la calle, a esa gente no les interesa ninguna de estas personas, porque no tienen cómo sustentarles, solventarles, llevarles. Cuando la Biblia dice que de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, escogió Dios para avergonzar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A Dios, hermano, para Dios es tan importante el rico como el pobre, el negro como el blanco. Para Dios, hermanos, en Dios no hay acepción de persona. Por eso esta iglesia, hermanos, es la iglesia que debe recibir a todos, sea pobre, sea rico, sea drogadicto, sea fornicario, sea ladrón. Pero si quiere venir a entregar su vida a Jesús, Jesús lo recibe con los brazos abiertos, porque Él es el Dios de todo amor, de toda bondad, de toda misericordia. Pero no en el evangelio de la prosperidad. Ellos quieren grandes templos, ellos quieren posición, ellos quieren buenos diezmos, ellos quieren buenas ofrendas, ellos quieren y tienen aviones privados. Hay hermanos que dicen: yo enciendo la radio, hermano Ale, y la televisión, y oigo y escucho, veo programas donde cantan música cristiana y predican la palabra desde que comienza el programa hasta que se termina. Tenga cuidado. No digo que solamente nos oiga a nosotros, a los pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No, porque también hay otros siervos de Dios que enseñan la sana doctrina, que son del nombre. Pero tenga cuidado, hermano, con lo que oye, porque si usted no tiene discernimiento espiritual, mire que le puede pasar cualquier cosa de estas, lo pueden engañar. ¿Qué dice Timoteo capítulo 4? Primera de Timoteo. A ver rápidamente, hermanos, que nos fue el tiempo. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1? Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Está con E mayúscula, ¿cierto? Es el Espíritu Santo, es Dios. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus ¿qué? ¿Y doctrinas de qué? Oh, bendito el Señor. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos. ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿Sí logra discernir eso? No solamente con la apostasía, sino con una cantidad de cosas que están ocurriendo también, que demuestran que Cristo está a la puerta. Algunos apostatarán de la fe, personas que estuvieron en la fe con nosotros, pero la Biblia dice que no eran de nosotros. Y se van a escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonio. ¿Qué dice la Biblia al respecto de cómo viene la fe? La fe viene ¿por qué? La fe en el Señor Jesucristo viene por el oír, y el oír la palabra, la sana doctrina de Dios. Pero la apostasía también viene por el oír. Espíritus engañadores. Usted se pone por ahí a oír a cualquiera que tenga un espíritu de engaño, que tenga una doctrina de demonios, lo va a engañar. ¿Sabe que me puse a investigar qué significa la palabra principado, potestades, gobernadores de las tinieblas? La palabra principado en el griego es principatus,
y significa ideas, razonamientos, pensamientos. Los demonios son seres espirituales súper inteligentes, astutos, que engañan de una manera terrible las gentes. Así que el que escucha a esas personas que tienen esos espíritus, que han apostatado de la fe, están oyendo directamente a ¿quiénes? Las ideas de los demonios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, hermano, pero ¿qué es eso? Ustedes son muy extremistas. Eso fue hace tiempo, es que hoy estamos viviendo otro tiempo. El evangelio de ahora hay que vivirlo modernamente. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la iglesia, hermano Alex? Y mire que ni siquiera tiene una casa, usted no tiene un dinero. Vea, yo me fui para tal iglesia y inmediatamente Dios me bendijo, me prosperó. Y ahora tengo casa, carro, beca y tengo todo esto. Porque el profeta me dijo esto y me dijo aquello. Tú eres bendecido, tú eres prosperado. Y yo le creí. Y te sonsacan. Si no tienes fundamento bíblico, si no tienes la unción del Espíritu Santo, te van a engañar. Hay hermanos que llevando más de 30 años en la iglesia les han dicho, mira, ¿por qué vas a esa iglesia? Tú necesitas todavía ser libre de unos demonios que tienes. Hay poder en el nombre de Jesús. La obra de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario fue completa por ti y por mí. Él nos libertó de toda cadena, de toda posesión, de toda influencia. Hermanos, somos libres en esta mañana por el poder del nombre de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario. No, tú necesitas un encuentro. Tú necesitas un reencuentro, una transgresión, ¿cómo se dice? Una regresión. Regresión. ¿Qué es lo que enseña esa doctrina del G12? Usted sabe qué es esa doctrina del grupo de los 12, es muy conocida, de un tal pastor Castellanos. Que tienes que ir a unos encuentros, que tienes que hacerte una regresión. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Bendito el nombre del Señor. Y están por ahí como él, muchos más. Y sacan sus libros. Y entonces llevan a sus fieles y les dicen que la Biblia tiene algunos errorcitos. Que por eso ellos se dieron a la tarea de escribir unos libros que tienen una nueva revelación. Cuando la palabra de Dios es infalible, es inerrante, tiene toda autoridad, tiene toda confiabilidad. La palabra de nuestro Dios no falla. Dice el Señor, mis palabras permanecen para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay una alabanza para Él, hay una alabanza para Él. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Mire la doctrina de Cristo que es clara. Enseña al hombre el orden, la sujeción, el temor, el respeto. Termino con esto. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿La doctrina que es conforme a qué? Dígalo más fuerte, ¿a qué? ¿Y qué será la piedad? Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia
es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda alguna nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué significa la doctrina que es conforme a la piedad? ¿Qué quiere decir? La doctrina que es conforme al amor, a la misericordia, a la compasión, al respeto, a la sujeción. Por eso la Biblia los llamaba a ellos piadosos, que eran como piadosos, contrario a los apóstatas. Son impíos. Una persona piadosa es aquella que obedece. ¿Es así o no es así? Es una persona que se somete, que se sujeta. Amén. Es una persona, hermanos, que hace bien, que tiene amor, que tiene misericordia. Es una persona que tiene el corazón de carne, no de piedra. Hoy día se ha perdido mucho la sensibilidad del corazón del hombre en la iglesia, en algunos corazones. Pero la doctrina que es conforme a la piedad no es así. A Cristo lo trataron mal o lo trataron muy bien aquellos que lo acusaban. Lo hirieron con sus palabras, lo golpearon, lo crucificaron, pero Jesús siguió o hizo lo mismo que ellos le hicieron, o qué hizo y qué dijo. El Señor lo siguió amando, el Señor lo siguió perdonando, el Señor lo siguió libertando. El Señor pudo decir aún en la cruz, en medio de su dolor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la doctrina conforme a la piedad. Alguien diga gloria a Dios. Pero muchos toman la piedad como fuente de ganancia, es decir, toman el evangelio para ver qué te pueden sacar. Pero ganancia o gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Quiere decir que usted ayuda, bendice a otro, tiene misericordia, amor. Usted cuando le colabora, porque es que la Biblia habla de los pobres. Pero no solamente se habla de los pobres económica o materialmente, sino que también hay pobres en espíritu, hay pobres de mentalidad, hay pobres en aflicción, hay pobres de muchas maneras. Y tenemos que tener cuidado y ayudar a esos pobres. Amén, amén. Y cuando uno se siente usado por Dios de esa manera, uno siente una satisfacción, un contentamiento. ¿A cuánto les ha pasado, de verdad? Porque, hermanos, hay necesitados en la iglesia, ¿o no los hay? Pero esos apóstatas no les gustan los pobres. ¿Sabe qué dicen de los pobres? Que son malditos, que el pobre es maldito. Pero ¿sabe qué dice Cristo del pobre? Al pobre le es predicado el evangelio para que sea salvo. Amén. Alguien grite gloria a Dios, por favor. Gloria a Dios. La Biblia no dice que todos fueron Abraham o Job, que tuvieron no solamente bendición espiritual, sino también material. La Biblia no habla solamente de los David, de los Salomón, que tuvieron riquezas espirituales y materiales. La Biblia también habla de Lázaros, ¿cierto? La Biblia también habla de esposas de profetas que están viudas o estuvieron viudas en ese momento, les murió el esposo y uno de los profetas tuvo que ir a orar y suplirle la harina y el aceite. ¿Y porque era pobre, era maldita? No, le llegó la bendición de Dios, le llegó la salvación de Dios, le llegó el poder de Dios. La doctrina apóstata dice que los pobres están así porque son malditos. Usted no ve que al reino de los cielos entran más los pobres que los ricos. ¿Sí es así o no es así? Mientras 5 ricos están entrando al reino, 5,000 o 10,000 pobres ya están ahí. Bendito el nombre del Señor. Hoy hay iglesias para ricos. ¿Usted sabía eso? Que no puede entrar un pobre. No puede entrar un pobre allí, porque hacen acepción de personas y lo miran. Y si por ejemplo viene alguien por ahí deshilachadito, mal vestidito, no lo dejan pasar de la puerta. Hay poder, hermano, con mucho cuidado hagamos eso aquí.
No se puede. Aquí, hermano, el Señor Jesucristo no hace acepción de personas. A Él le interesa el pobre y le interesa el rico. A Él le interesa el que tiene mucho y el que no tiene nada. Hermanos, esta es una iglesia para todos. El que quiera venir es bienvenido. Estamos enseñando la doctrina que es conforme a la piedad. Y en esta doctrina no hay envidias. ¿Usted sabe por qué a veces vienen las envidias? Por la avaricia de nuestros corazones. Que ves a tu hermano que tiene un carro nuevo, sacó carro nuevo, y piensa, pues, este sinvergüenza sí que le está yendo bien. Hay poder en el nombre de Jesús. Y en vez de alegrarte por la bendición que tiene tu hermano, te quejas, reniegas y dices, pero ¿por qué a mí no? Yo todavía con la misma bicicletica. ¿Por qué? Por tu envidia y tu avaricia. Pero si al hermano mío Dios le ha dado, le bendice, le da dinero, le da economía, le da... Hombre, yo me gozo que Dios lo está bendiciendo de esa manera, pero que sea en la bendición de Dios. Amén. Porque dice la Biblia, porque nada hemos traído a este mundo. ¿O sí? O cuando usted vino cargado de tesoros, lo sacaron del vientre y al lado un tesoro, un cofre lleno de oro y plata y todas las cosas. ¿Cómo vino? Vino desnudo. Y dice la Biblia, y nada nos llevaremos, nada sin duda podremos sacar cuando nos vayamos de aquí. ¿Usted sabe por qué enterraban los faraones en esas pirámides con esos grandes tesoros al lado? Porque ellos pensaban que en el otro mundo se iban a seguir disfrutando de sus tesoros. Pero mentira. ¿Sabe qué hacían? Venían los pillos, los ladrones, los que se adueñan de los tesoros, los excavadores de tesoros, se metían en las pirámides y se robaban los tesoros de los faraones. Y vaya a ver si hay algún tesoro allí. Ya no hay. Se los robaron. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos aquí, hermanos, de verdad dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello? ¿Cuántos estamos contentos con lo que tenemos? Porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? Tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es la doctrina de Dios? Verso 11: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de esas cosas, de esa apostasía, de ese engaño, de esas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermano Alex, y si yo hago esto, y si yo obedezco a esto, ¿qué voy a ganar? ¿Sabes qué vas a ganar? Ser un cristiano no apóstata. ¿Sabes qué vas a ganar? Cuando suene la trompeta final, vas a ganar que te levanten al cielo por seguir la doctrina que es conforme a la piedad. Hermanos, hermanas, sana doctrina no es solamente una cara lavada, un vestido largo. No dicen amén todo, pero eso no es solamente eso. Sana doctrina no es solamente estas cosas, entiéndame, perdóname, yo digo de esta manera, yo creo en las, perdónenme hermanas, ustedes con todo cariño y respeto, yo creo en las carilavadas, y yo creo en las que se visten largo. ¿Usted cree que eso es parte de la santidad de Dios? Yo creo, pero yo primero creo en el corazón lavado. ¿Es así o no? Yo primero creo en el corazón que está limpio, porque dice el Señor que lo que está limpio por dentro también limpia lo de afuera. Pero es que a veces le ponemos más pie o paramos más atención, prestamos más atención a lo que vemos por fuera, a la apariencia. ¿Cuántos creemos aquí en la santidad? La santidad debe ser completa, ¿cierto? ¿O solamente adentro? Dejémosla adentro nomás. No. La Biblia dice espíritu, alma y cuerpo
sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, Somos como las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de esa parábola? 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué pasó con las 5 prudentes? ¿Qué tenían en sus lámparas? Aceite. Y se estaban durmiendo, así como algunos aquí ya esta mañana. Y las otras 5 ya estaban más dormidas, pero no tenían ni aceite, no tenían una gota de aceite. Y vino el esposo. ¿Y qué pasó? Cuando escucharon la voz afuera, viene el esposo. Se levantaron las 10, porque las 10 estaban dormidas, pero con una diferencia: 5 tenían aceite y las otras 5 no tenían ni una gota de aceite. Y las que no tenían aceite le dijeron a las que sí tenían: danos de vuestro aceite para encender nuestras lámparas. No, pues ¿cómo les ocurre? Con el poquito que tenemos no nos alcanza sino para... Vayan ustedes y compren. Y mientras se fueron, el esposo tocó la puerta y las 5 prudentes que tenían aceite en sus lámparas se fueron con el esposo. Y las otras 5 se quedaron. La Biblia dice que cuando el Señor haga sonar su trompeta, estarán 2 juntos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 en un molino. Uno será tomado y el otro será dejado. Hermanos, Cristo viene. Hay que estar preparados. Hay que preparar nuestra familia. Hay que preparar esta iglesia, estar preparados. Cristo viene. ¿Sí será que viene o no viene? ¿O ya se le olvidó? ¿O ya no lo cree? Hermano, Jesús viene de nuevo. Jesús viene de nuevo. Jesús viene de nuevo. Bendito el Señor. A veces fallamos, ¿cierto? Y mucho. Pero nos humillamos y confesamos a Dios y pedimos perdón a Dios. Y le decimos: Señor, no queremos volver a hacerlo. Esto es una vida cristiana. Hermano, no estamos viviendo la religión del evangelio. No, aquí debe haber verdadero arrepentimiento. Aquí el Espíritu Santo de Dios nos debe de seguir guiando. Amén. Amén. Algunos tienen, ojalá no, aquí. Y si algunos lo tienen fue porque, bueno, no están aquí. Pero la conciencia de pronto está cauterizada. A nosotros nos pasó un caso de una mujer en una congregación. A mi esposa le tocó ver con sus propios ojos una situación muy difícil en una iglesia. Y vio cómo esa mujer, sin autorización, con llaves, entraba al lugar del alfolí y sacaba dinero del alfolí. Y era una mujer de la iglesia, muy reconocida, muy respetada, muy aparente. Pero lo peor de todo no es eso, que hubiera sido cuando la confrontaron, se hubiese arrepentido, hubiera reconocido. ¿Sabe qué hizo? Lo negó rotundamente. Dijo que no, que la estaban calumniando, cuando se le había visto, cuando ya muchos hermanos la habían visto. La conciencia la tenía cauterizada, hermanos. Y cuando entramos en ese estado de apostasía, Dios no lo permita, la conciencia se cauteriza. La conciencia ya no le redarguye nada. Que si es malo, siguen viviendo como si fuera bueno. Que si pecan, no se arrepienten, siguen así. Joven, hermana, hermano, no dejes que tu conciencia se cauterice. Hermano, necesitamos estar viviendo en ese primer amor. Necesitamos, si hemos perdido el primer amor, regresar al primer amor. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles porque Jesús dijo que no volvería hasta que no se manifestara la apostasía. Vamos a ponernos en pie, tengan la bondad. Yo quisiera de alguna manera decir por qué no.